La biblioteca de Ashworth Manor olía a otoño, a cuero y cera de abeja, a papel envejecido hasta el color de la miel, a humo de leña que se desprendía del gran hogar que dominaba la pared oriental. Lady Eleanor Hartwell había descubierto este santuario 3 días después de su llegada, cuando el peso de las miradas compasivas y las especulaciones susurradas se había vuelto demasiado pesado para soportarlo, y había huido del comedor con una excusa murmurada sobre un dolor de cabeza. La biblioteca la había acogido con su silencio, sus filas y filas de libros que se erguían como centinelas contra el juicio del mundo más allá de sus muros. Había venido todos los días desde entonces, llegando cada mañana más temprano, reclamando el asiento junto a la ventana que daba a las ondulantes colinas de la finca, envolviéndose en el chal raído que había sido de su madre y perdiéndose en volúmenes de poesía y filosofía que no le exigían nada más que atención. Era una viuda de medios modestos. No, se corrigió a sí misma con la brutal honestidad que fomentaban las noches de insomnio, una viuda sin medios en absoluto, invitada a la fiesta en la finca del duque de Ashworth por la caridad de una prima lejana que se había casado bien y compadecía mal. La invitación había sido un salvavidas que no podía rechazar, aunque cada momento, entre los demás invitados, le recordaba lo bajo que había caído, cuán a fondo las deudas e indiscreciones de su difunto marido habían manchado su nombre. La miraban con una curiosidad apenas disfrazada de preocupación, los caballeros con un tipo particular de cálculo que le erizaba la piel, como si la viudez y la pobreza la hubieran vuelto disponible para arreglos que ninguna mujer respetable consideraría. Así que se escondía, y la biblioteca guardaba sus secretos. Fue desde este asiento de la ventana, en la 4ª mañana de su refugio, que vio por primera vez al duque de Ashworth con claridad, no a través de un salón abarrotado o en la lejana cabecera de la mesa, sino solo a lomos de un gran caballo negro, cabalgando por su finca con una concentración singular que parecía excluir al mundo entero. Sebastian Thorne, 5º duque de Ashworth, era una figura de leyenda incluso en una sociedad que traficaba con cotilleos como moneda, frío, formidable, intocable, un hombre que se había retirado de Londres tras algún escándalo años atrás, y ahora gobernaba su finca del norte como un exiliado autoproclamado. Los otros invitados hablaban de él en susurros, de un compromiso roto, de acusaciones nunca pronunciadas del todo en voz alta, pero condenatorias de todos modos, de su preferencia por la soledad sobre la sociedad, de su reputación de frialdad que rayaba en la crueldad. Eleanor lo observó cabalgar, su abrigo oscuro contrastando crudamente con el ámbar y el oro del paisaje otoñal, y pensó que no parecía cruel, sino solo, profunda y deliberadamente solo, y comprendió ese impulso con una claridad que la sorprendió. Desapareció entre la línea de árboles y ella volvió a su libro, pero las palabras nadaban ante sus ojos, y se encontró preguntándose qué llevaba a un duque al exilio, qué penas se escondían bajo aquel semblante severo, y si él también se estaba escondiendo a plena vista, buscando santuario en el vasto vacío de su propia finca. Las mañanas de Eleanor desarrollaron un ritmo, una cuidadosa coreografía diseñada para evitar ser notada y así evitar la conversación. Se levantaba antes de que la casa se agitara, cuando los pasillos aún estaban sombríos y silenciosos, cuando los sirvientes apenas comenzaban su día y no tenían tiempo para dedicar miradas curiosas a la viuda que deambulaba sola. Se deslizaba por la escalera de servicio, sus zapatillas silenciosas sobre la piedra desgastada por siglos de pisadas, y entraba en la biblioteca por la puerta menor,
la que estaba oculta detrás de un tapiz que había descubierto por accidente y que ahora usaba con la familiaridad posesiva de una criatura que regresa a su guarida. La luz de la mañana que entraba por los altos ventanales era suave a esa hora, vacilante, filtrándose a través de vidrios antiguos que la transformaban en algo dorado e indulgente. El olor de la biblioteca se convirtió en su consuelo. Cuero y papel, cera de abeja y humo de leña del fuego que algún sirviente invisible había preparado durante la noche, el tenue aroma polvoriento de las páginas que contenían siglos de pensamientos y sueños y penas que no eran las suyas. Había reclamado su asiento junto a la ventana como territorio, arreglando los cojines a su gusto, manteniendo su pequeña pila de libros en la mesita auxiliar al alcance de la mano, y fue aquí, en la séptima mañana de su santuario, donde su soledad se hizo añicos. No lo oyó acercarse. El duque se movía con una quietud que parecía contradecir su estatura, y sólo supo de su presencia cuando su voz, fría, mesurada y profundamente masculina, cortó el silencio como una cuchilla. No sabía que la biblioteca estuviera en uso a esta hora. Eleanor se sobresaltó tan violentamente que el libro en su regazo cayó al suelo y se levantó con una torpeza que hizo arder sus mejillas, su reverencia apresurada y sin gracia. Su gracia, perdóneme, no pretendía entrometerme, me retiraré de inmediato. No hará tal cosa, la interrumpió él, y ella se atrevió a levantar los ojos hacia su rostro por primera vez desde aquella lejana visión en la cena. Sebastian Thorne era tan severo como su reputación sugería. Cabello oscuro, ojos más oscuros, una boca que parecía haber olvidado la forma de una sonrisa, y un porte que irradiaba control y distancia a partes iguales. La observó con una expresión que no pudo descifrar, algo entre molestia y curiosidad. Y luego se inclinó para recoger su libro caído, sus movimientos precisos. Fue entonces cuando vio sus manos, con cicatrices en los nudillos, una línea irregular en el dorso de su mano izquierda que hablaba de una vieja herida, manos que contradecían la imagen de un hombre que pasaba su vida en ociosas actividades aristocráticas. Sostuvo el libro por un momento, miró el título y luego se lo ofreció sin comentarios. «Puede seguir usando la biblioteca, Lady Hartwell. Solo le pido que no moleste en el estudio privado más allá de la puerta del fondo. Está cerrado con llave, y prefiero que siga así». Su tono era formal, displicente, las palabras de un hombre poco acostumbrado a explicarse. Eleanor tomó el libro, sus dedos temblando ligeramente, y logró susurrar: «Por supuesto, su gracia. Gracias». Él inclinó la cabeza. Un gesto que podría haber sido de reconocimiento o de mera cortesía, y luego se fue, la puerta cerrándose tras él con un clic suave pero definitivo que resonó en el repentino vacío. Eleanor se hundió de nuevo en su asiento de la ventana, su corazón latiendo inexplicablemente, el libro apretado contra su pecho, y se dio cuenta de que su santuario se acababa de volver infinitamente más complicado. Pasaron las semanas y la biblioteca se convirtió en un espacio compartido, dividido por un tratado tácito que ninguno reconoció, pero que ambos observaron con cuidadosa precisión. Eleanor reclamaba las mañanas, llegando al amanecer y marchándose antes de que la casa se reuniera para el almuerzo, mientras que el duque trabajaba en su estudio privado durante las tardes. Su presencia anunciada solo por el débil sonido de sus pasos más allá de la puerta cerrada o el ocasional crujido de papeles. A veces se cruzaban en los umbrales
o entre las estanterías, intercambiando breves asentimientos que llevaban el peso del reconocimiento sin la carga de la conversación. Y Eleanor se encontró sintonizada con su presencia de maneras que no entendía del todo, consciente de él incluso cuando era invisible, como si la biblioteca guardara algún registro de su paso que sólo ella podía leer. El personal de la casa, liberado por su bajo estatus de la discreción habitual, cotilleaba libremente en su presencia, y ella aprendió fragmentos de la historia del duque a través de sus conversaciones susurradas. Un compromiso roto 5 años antes. Acusaciones de crueldad que nunca eran lo suficientemente específicas como para ser refutadas, pero sí lo bastante condenatorias como para exiliarlo de la sociedad londinense, su elección de retirarse a Ashworth en lugar de luchar contra los rumores que lo pintaban como frío, insensible, quizás incluso peligroso. Las doncellas más jóvenes hablaban de él con un respeto temeroso, pero los sirvientes más antiguos, aquellos que lo conocían desde la infancia, lo defendían con una ferocidad que sugería una verdad diferente bajo los cotilleos, y Eleanor se encontró observándolo con creciente curiosidad, buscando pruebas que apoyaran una versión u otra. Era desde su asiento de la ventana que realizaba su estudio, observándolo moverse a lo largo de sus días, con el enfoque de un erudito, examinando un texto particularmente desconcertante. Lo vio con sus caballos, sus manos, esas manos marcadas y capaces, suaves en sus cuellos, mientras les hablaba en tonos demasiado bajos para oír pero claramente afectuosos. Lo vio detenerse en sus paseos matutinos para hablar con su anciano jardinero, su conversación sin prisas y marcada por lo que parecía ser una calidez genuina. Lo vio detenerse a examinar un árbol en apuros o desviar un arroyo que amenazaba el camino, pequeños actos de administración que hablaban de cuidado más que de frialdad. La contradicción entre su reputación y sus observaciones la intrigaba, la preocupaba, la hacía preguntarse qué versión era la verdadera, o si ambas podían coexistir de alguna manera en el mismo hombre. Y comenzó a buscarlo por las mañanas, su lectura interrumpida por miradas hacia la ventana, su atención dividida entre las palabras de la página y la figura solitaria que se movía por el paisaje de abajo. Empezó, casi sin pensarlo conscientemente, a dejar pequeñas señales de su presencia en la biblioteca, su chal dispuesto de cierta manera en el asiento de la ventana, un libro dejado abierto en un pasaje particular en la mesa más cercana a la puerta de su estudio, un marcapáginas colocado con deliberado cuidado, preguntándose si él lo notaba, si entendía estos pequeños gestos como los mensajes que eran, evidencia de que alguien lo veía, de que su santuario no estaba tan vacío como parecía. Y aunque él nunca comentó estos arreglos, ella notó que una vez su chal estaba cuidadosamente doblado cuando llegó después de olvidarlo durante la noche, que los libros que dejaba a veces eran movidos pero siempre respetuosamente, siempre con un cuidado que sugería que habían sido leídos, y comprendió que él también estaba observando, realizando su propio estudio silencioso de la viuda que había invadido su soledad y de alguna manera la había hecho menos solitaria. Sucedió una mañana en que la escarcha había plateado las ventanas y el aliento de Eleanor se empañaba en el aire frío de la biblioteca. El fuego, aún no lo suficientemente avivado para disipar el frío de la noche, y ella había estado buscando un volumen particular en los estantes superiores, una colección de ensayos que había vislumbrado días antes, pero que no se había atrevido a coger, dada su precaria posición en el nivel más alto. La escalera rodante era más vieja que ella,
sus ruedas protestando suavemente mientras la colocaba con cuidado, probando cada peldaño mientras subía. Sus faldas obstaculizando su progreso de una manera que la hizo agradecer que nadie estuviera presente para presenciar su ascenso poco elegante, y acababa de cerrar los dedos sobre el lomo del libro cuando la rueda resbaló, el antiguo mecanismo falló, y el mundo se inclinó de forma nauseabunda mientras la escalera se balanceaba alejándose del estante. No tuvo tiempo de gritar, solo logró una brusca inspiración antes de que la gravedad la reclamara, pero el impacto que anticipaba nunca llegó. En su lugar hubo manos, fuertes y seguras, que la sujetaron por debajo de los brazos y alrededor de la cintura, estabilizándola contra un pecho sólido, mientras sus pies encontraban el suelo con una falta de elegancia que habría sido mortificante en cualquier otra circunstancia. Por un momento no pudo moverse, no pudo pensar. Consciente solo del calor de él, del aroma a sándalo y algo más, algo distintivamente masculino, del sonido de su corazón latiendo firmemente bajo su oído donde su cabeza había aterrizado contra su hombro, y cuando finalmente reunió el valor para mirar hacia arriba, encontró el rostro de Sebastián a escasos centímetros del suyo, sus ojos oscuros fijos en los de ella, con una intensidad que le robó el poco aliento que le quedaba. ¿Está herida? Su voz era baja, urgente de una manera que su formalidad habitual nunca permitía, y sus manos permanecían en su cintura como si no confiara del todo en que pudiera mantenerse en pie sin ayuda. Y ella se dio cuenta con una aguda sacudida de conciencia de que no quería que la soltara, que la frialdad que le había atribuido no era frialdad en absoluto, sino control, una disciplina de hierro que mantenía algo más, algo acalorado y casi desesperado, cuidadosamente contenido, y podía verlo ahora en sus ojos, en la tensión alrededor de su boca, en la forma en que sus dedos se flexionaban ligeramente contra sus costados, como si resistieran el impulso de atraerla más cerca. Estoy bien, su gracia, gracias, yo... Parecía no poder completar una frase, su compostura habitual dispersa como la escarcha derritiéndose en las ventanas, y él retrocedió, soltándola con lo que parecía ser reticencia, su mandíbula tensa. ¿Qué estaba alcanzando? La pregunta era ordinaria, práctica, pero su tono llevaba una corriente subterránea que no supo interpretar, y ella gesticuló vagamente hacia el estante superior, incapaz de encontrar palabras. Él recuperó el libro sin necesidad de la escalera. Su altura suficiente para alcanzar lo que ella no podía, y lo sostuvo por un momento, leyendo el título. Montaigne, dijo, algo cambiando en su expresión, algo que podría haber sido aprobación o sorpresa o ambas cosas. Tiene un gusto excelente, Lady Hartwell. Era el primer cumplido que le había hecho, el primer reconocimiento de que era más que una presencia inconveniente en su biblioteca, y envalentonada por el calor persistente de sus manos en su cintura, por la forma en que la miraba como si la viera de verdad por primera vez, encontró su voz. ¿Lo ha leído, su gracia? Él asintió lentamente. Muchas veces. Sus pensamientos sobre la soledad son particularmente relevantes. La pausa antes de la última palabra estaba cargada de significado, y de repente comprendió que no estaban hablando de filosofía en absoluto, sino de ellos mismos, de los aislamientos paralelos que los habían llevado a ambos a esta biblioteca, a este momento. Si disfruta de Montaigne, continuó él, su voz cuidadosamente neutral una vez más, podría apreciar a Donne. Tengo una colección en mi estudio, se la dejaré. Era una pequeña oferta, pero se sentía trascendental.
la apertura de una puerta que había estado firmemente cerrada, y Eleanor aceptó el libro que él sostenía con manos que temblaban ligeramente, sus dedos rozándose en el intercambio, el contacto breve pero eléctrico. «Gracias, su gracia», susurró, y él inclinó la cabeza, ya dándose la vuelta, pero ella vio su mano elevarse hacia su pecho mientras caminaba hacia su estudio. Lo vio presionarla allí como si comprobara que su corazón aún latía correctamente, y supo que lo que fuera que había cambiado entre ellos en esos momentos en que la sostuvo no era su imaginación, que él también lo había sentido, este reconocimiento, esta conciencia imposible y aterradora de otra alma solitaria. Después de que ella se fue, él se quedó en el silencio de la biblioteca vacía, todavía sosteniendo el lugar en el estante donde había estado el libro, sus ojos cerrados, y cuando finalmente se movió, fue para sentarse pesadamente en la silla más cercana a la ventana donde ella siempre leía, la cabeza entre las manos, y Eleanor, mirando hacia atrás a través del cristal de la puerta que no había cerrado del todo, lo vio allí y comprendió con una claridad repentina y penetrante que el duque de Ashworth no era frío en absoluto, sino desesperada y dolorosamente solitario, y que ella no era la única que se había estado escondiendo en esta biblioteca, buscando refugio de un mundo que los había juzgado a ambos y los había encontrado deficientes. El otoño se profundizó alrededor de Ashworth, los árboles entregando su verde al carmesí y al oro, y con el cambio de estación llegó un cambio en la atmósfera de la biblioteca, como si las propias paredes se hubieran ablandado, vuelto permeables a algo que ni Eleanor ni Sebastian se atrevían a nombrar en voz alta. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque mantenían la distancia formal de dos personas que circulan alrededor de algo demasiado frágil para acercarse directamente, discutiendo los círculos de Dante y el paraíso de Milton, debatiendo los méritos de las traducciones de Pope y la arquitectura de los sonetos de Shakespeare, sin desviarse nunca hacia nada que se pareciera a lo personal, incluso cuando sus palabras revelaban más de lo que ninguno de los dos pretendía. Eleanor aprendió, a través de estos cuidadosos intercambios, que el duque leía poesía. No solo la leía, sino que la amaba con una pasión que parecía incongruente con su severa reputación. Podía citar pasajes enteros de memoria, su voz adquiriendo una cualidad que nunca había oído cuando hablaba de Keats o Wordsworth, algo desprotegido y casi tierno que le oprimía el pecho con una emoción que se negaba a examinar demasiado de cerca. Una tarde lluviosa, cuando las ventanas lloraban y la biblioteca parecía existir completamente fuera del tiempo, encontró un volumen de las obras completas de Donne en su mesa habitual, un lugar donde no lo había dejado, y al abrir el libro descubrió una tira de papel marcando un único poema, y escrito con una caligrafía que empezaba a reconocer, elegante, controlada, revelando disciplina en cada trazo, había una sola línea: «Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo». Se sentó durante mucho tiempo sosteniendo ese papel, leyendo la línea una y otra vez, tratando de analizar si era una observación o una confesión, si le hablaba a ella o a sí mismo o a la soledad que ambos habitaban, y no estaba segura, desesperadamente insegura, de si se atrevía a creer que era una invitación, un gesto para cruzar la distancia que él mantenía con tanto cuidado. Esa noche en la cena, sentada muy abajo en la mesa, entre los otros invitados de menor consecuencia, mientras Sebastián presidía en la cabecera con la cortesía remota que era su manera pública, sintió su mirada sobre ella y levantó la vista para encontrarlo, observándola
a través de la luz de las velas y los elaborados centros de mesa, sus ojos oscuros, fijos en su rostro, con una intensidad que parecía despojar de toda pretensión la reunión formal, y por un momento la habitación desapareció, el parloteo de los otros invitados desvaneciéndose hasta la insignificancia, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento quizás, o una pregunta, o el reconocimiento de un secreto compartido que ninguno podía expresar, pero ambos entendían. Vio su mano apretar la copa de vino, vio el músculo de su mandíbula flexionarse como si estuviera conteniendo palabras que deseaban desesperadamente ser dichas, y entonces una de las damas a su lado se dirigió a él, y el momento se hizo añicos, pero Eleanor se quedó temblando en su silla, su cena intacta. Comprendiendo que lo que fuera que había comenzado entre ellos en la biblioteca ya no estaba contenido por esas paredes, que los estaba siguiendo al mundo exterior, exigiendo reconocimiento, y estaba aterrorizada y eufórica a partes iguales, sabiendo que reconocerlo sería arriesgarlo todo, su frágil seguridad, su santuario, su refugio cuidadosamente construido. Pero negarlo se estaba volviendo imposible, porque ¿cómo podía desver lo que había visto en sus ojos, o desentir la forma en que su corazón respondía a su presencia, o pretender que el duque de Ashworth seguía siendo la figura fría y prohibitiva que había imaginado desde la distancia, cuando ahora conocía la verdad, que vivía bajo ese cuidadoso control, la soledad que igualaba a la suya, el anhelo de conexión que él enterraba bajo el deber y la disciplina, pero que llamaba a algo igualmente enterrado en ella misma? A medida que el otoño se rendía a los primeros susurros del invierno, la atmósfera en Ashworth se volvió más pesada, los otros invitados inquietándose con el cambio de estación, buscando entretenimientos que los distrajeran de las sombras alargadas y el frío que se colaba incluso en las habitaciones mejor calentadas, y Eleanor se encontró cada vez más asediada por invitaciones que no deseaba. Juegos de cartas en el salón, representaciones teatrales de aficionados, una excursión al pueblo, todas las cuales declinó con excusas que se volvían más débiles con cada repetición, hasta que se hizo evidente para todos que Lady Hartwell prefería la soledad de la biblioteca a la compañía de sus pares. No le importaba lo que pensaran, estas personas que le sonreían a la cara mientras susurraban sobre sus circunstancias a sus espaldas, pero se dio cuenta de que Sebastian había comenzado a intervenir en su nombre, desviando las invitaciones más persistentes con una autoridad tranquila que no admitía discusión, mencionando de su manera cuidadosa que Lady Hartwell estaba ocupada en una investigación de naturaleza académica, que no debía ser molestada, y aunque nunca la miraba directamente durante estas intervenciones, nunca reconocía lo que estaba haciendo. Eleanor sintió su protección como un manto sobre sus hombros, calentando algo dentro de ella que había estado frío durante mucho, mucho tiempo. Fue una noche en que el viento aullaba contra las ventanas y los invitados se habían reunido en el salón para jugar al whist que el barón Wickham, un hombre cuya reputación le precedía de las peores maneras posibles, acorraló a Eleanor en el pasillo fuera de la sala de música, por donde ella intentaba pasar desapercibida de camino a la seguridad de sus aposentos. «Lady Hartwell», dijo él, su sonrisa aceitosa a la luz de la lámpara, su corpulencia bloqueándole el paso de una manera que hizo que su corazón comenzara a acelerarse con un miedo viejo y familiar. «Qué conveniente encontrarla sola. He estado esperando tener una palabra en privado». Ella murmuró algo sobre retirarse por la noche. Intentó rodearlo, pero él se movió para impedirle el paso, y su sonrisa se ensanchó. «Entiendo que su difunto esposo la dejó en circunstancias bastante desafortunadas», continuó,
su voz bajando a un tono que le erizó la piel. Deudas, me han dicho, deudas bastante sustanciales, y se me ocurre que una mujer en su posición podría ser receptiva a un acuerdo mutuamente beneficioso, ¿entiende? Todavía es lo suficientemente joven para ser agradable, y me encuentro necesitado de compañía de cierto tipo, del tipo discreto, y sería generoso, muy generoso de hecho, más generoso de lo que probablemente encontrará en otro lugar, dada su reputación. Las palabras la golpearon como puñetazos, cada una arrancando otra capa de la dignidad que tanto había luchado por mantener, reduciéndola exactamente a lo que había temido que el mundo viera al mirarla. Una mujer de virtud cuestionable, mercancía dañada, alguien cuya pobreza la hacía vulnerable a proposiciones que ninguna dama respetable debería tener que escuchar, y por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, solo pudo quedarse helada mientras el significado del varón se volvía horriblemente claro. «Debo irme», logró decir, su voz apenas un susurro, y esta vez cuando se movió para pasar, él la dejó, pero su risa la siguió por el pasillo, baja y sabionda, y ella huyó. Su único pensamiento era llegar a la biblioteca, su santuario, el único lugar en esta casa donde se sentía segura. Pero cuando llegó a la pesada puerta de roble e intentó girar el pomo, no se dio. Cerrada con llave, cerrada por primera vez desde que había comenzado su refugio allí, y se quedó en el pasillo oscuro con la mano en el frío latón, conteniendo las lágrimas. Sola con las palabras del varón resonando en su mente y sin refugio disponible, sin saber que en las sombras al otro extremo del pasillo, Sebastián estaba observando, su rostro rígido con una furia que la habría aterrorizado si la hubiera visto, sus manos apretadas en puños a los costados, habiendo presenciado todo, habiendo oído todo, y ya calculando exactamente lo que haría con el barón Wickham por la mañana. La mañana llegó pálida y fría, el invierno anunciándose en la escarcha que dibujaba patrones en las ventanas y el aliento que se empañaba en los pasillos a pesar de los fuegos que ardían en cada hogar, y Eleanor descendió a desayunar con su compostura cuidadosamente reconstruida, decidida a que nadie viera cómo las palabras del barón Wickham la habían sacudido. Lo cerca que había estado de romperse por completo en aquel pasillo oscuro fuera de la biblioteca cerrada. Pero cuando entró en el comedor, encontró la atmósfera extraña, silenciosa, los otros invitados hablando en voz baja, que cesó cuando ella apareció, y fue Lady Pemberton, una de las matronas más amables, quien se inclinó cerca mientras Eleanor tomaba asiento y susurró que el barón Wickham se había marchado antes del amanecer, convocado urgentemente por el propio duque y pedido, aunque el pedido aparentemente había sido más una orden que una solicitud, que se retirara de Ashworth inmediatamente, y aunque no se había dado ninguna razón públicamente, el personal informó que el tono de su gracia no había dejado lugar a discusión o demora. Las manos de Eleanor temblaron al alcanzar su té, comprendiendo inmediatamente lo que había sucedido. Lo que Sebastián había hecho por ella, aunque no le había dicho nada, probablemente no diría nada, su protección tan silenciosa como todo lo demás entre ellos, y sintió que algo se movía dentro de su pecho, un muro de fortaleza derrumbándose, porque nadie la había defendido nunca antes, no su padre que la había vendido para saldar sus deudas, no su esposo que la había visto simplemente como una propiedad para ser usada y descartada, no la sociedad que la juzgaba por circunstancias fuera de su control. Pero Sebastián, el duque a quien todos llamaban frío y cruel, había visto su angustia y había actuado sin dudar,
sin buscar gratitud ni reconocimiento, simplemente porque era lo correcto, porque ella le importaba de maneras que ninguno de los dos había expresado en voz alta. Fue a la biblioteca tan pronto como pudo escapar del comedor, necesitando el santuario de esas paredes más que nunca, y encontró a Sebastián ya allí, de pie junto a la ventana de espaldas a la puerta, su postura rígida con una emoción que no pudo nombrar, y cuando él se giró al sonido de su entrada, su rostro era cuidadosamente neutral, pero sus ojos lo traicionaron, oscuros de preocupación y algo más feroz, algo que le cortó la respiración. «Lady Hartwell», dijo, formal como siempre, pero ella oyó la pregunta debajo, la comprobación para ver si estaba bien, y quiso darle las gracias, pero las palabras se atascaron en su garganta, demasiado grandes y demasiado reveladoras, así que en su lugar simplemente asintió y se dirigió a su silla habitual, y él la observó por un largo momento antes de volver su atención a la ventana, y se sentaron juntos en silencio. Un silencio que se sentía menos como distancia que como comprensión, como la quietud que existe entre dos personas que ya no necesitan palabras para comunicarse. El invierno se profundizó a su alrededor en los días siguientes, la primera nieve cayendo en una tarde gris mientras Eleanor leía y Sebastián trabajaba en su escritorio, y se sintió atraída hacia la ventana, observando cómo los copos transformaban el paisaje en algo prístino y de otro mundo, y entonces lo vio. Sebastián, envuelto en un pesado abrigo, caminando solo por los terrenos, su figura oscura destacando contra la acumulación blanca, moviéndose por el jardín cubierto de nieve, con una soledad tan completa que le dolió el corazón. Comprendió entonces, observándolo a través de un cristal que bien podría haber sido un muro entre mundos diferentes, que él estaba tan aislado como ella, que su frialdad no era crueldad sino protección, que él había construido su fortaleza al igual que ella había construido la suya, y en ese momento tomó una decisión que la aterrorizó y la entusiasmó a partes iguales. Se acercaría a él, arriesgaría la seguridad de su santuario para salvar la distancia entre ellos. Se atrevería a esperar que quizás dos personas que se escondían del mundo pudieran encontrar en el otro una razón para dejar de esconderse, para salir juntos a la luz, para ser lo suficientemente valientes como para ser vistos. El valor de Eleanor se manifestó primero como un temblor en sus manos mientras estaba de pie en el estudio de Sebastián la tarde siguiente, el libro de poesía apretado contra su pecho como una armadura, sabiendo que él estaba cabalgando y no volvería en horas, dándole tiempo para dejar esta ofrenda y huir antes de que pudiera perder el valor por completo. Había elegido el volumen con cuidado, una colección de poetas metafísicos, la encuadernación de cuero gastado, sugiriendo que había sido leído muchas veces por dueños anteriores que también habían buscado significado en versos sobre transformación y esperanza. Y había marcado un solo pasaje con una tira de papel, líneas de Henry Vaughan sobre encontrar la luz en la más profunda oscuridad, sobre cómo hay en Dios, dicen algunos, una oscuridad profunda, pero deslumbrante. Y aunque sus manos temblaban mientras colocaba el libro en su escritorio, precisamente centrado para que no pudiera pasarlo por alto, sintió la rectitud del gesto, este acercamiento a través de la literatura, porque ninguno de los dos parecía capaz de lograrlo a través del habla. Luego huyó, con el corazón acelerado, y los días que siguieron fueron una tortura, cada mañana llegando a la biblioteca para no encontrar respuesta ni reconocimiento, hasta que comenzó a temer que había traspasado algún límite invisible, que había presumido demasiado,
que había revelado con demasiada claridad los sentimientos que apenas comenzaba a reconocerse a sí misma, y se dijo a sí misma que había sido una tonta, que un duque y una viuda sin un céntimo nunca podrían ser más que extraños cordiales, compartiendo espacio en una biblioteca, que había confundido su amabilidad con algo más profundo, cuando era simplemente la cortesía que cualquier caballero extendería a un invitado en su casa. Pero al cuarto día, cuando se acomodó en su silla habitual, encontró un libro esperándola, no en sus manos, sino colocado deliberadamente en la mesita junto a su asiento, donde no podía dejar de notarlo, y se le cortó la respiración al reconocerlo como uno que nunca había visto antes, una colección de sonetos de varios poetas, y cuando lo abrió con dedos temblorosos, encontró un pasaje marcado de la mano de Shakespeare, el soneto 116, sobre el amor que contempla las tempestades y nunca se inmuta, sobre el amor como una marca siempre fija, y se sentó mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas ante sus ojos, comprendiendo que Sebastián le estaba respondiendo, hablándole en el único lenguaje que se sentía seguro para ambos, y a partir de ese día su conversación silenciosa a través de la literatura continuó, cada libro una revelación, cada pasaje marcado una confesión que tenían demasiado miedo de expresar en voz alta. Ella le dejó a Keats sobre la belleza y la verdad, y él respondió con Donne sobre almas que hablan sin palabras. Ella le ofreció a Wordsworth sobre la tranquilidad rememorada, y él contraatacó con Blake sobre el coraje de forjar el propio camino. Ella le dio metáforas, y él le devolvió declaraciones apenas disfrazadas de verso, y mientras tanto el personal de la casa comenzó a notar que su gracia parecía diferente, más ligero de alguna manera, que ahora sonreía cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, y su anciano mayordomo le comentó al ama de llaves que había servido al duque desde que su gracia era un niño, y nunca lo había visto tan cerca de estar contento, tan casi feliz, como si una carga que había llevado durante años finalmente se estuviera levantando. Eleanor sabía que se estaba enamorando, quizás ya se había enamorado, más allá del punto de poder salvarse, pero se recordaba a sí misma con severidad la realidad cada noche mientras yacía en su cama sin poder dormir por pensar en él. Era una viuda cuyo marido no le había dejado más que deudas y vergüenza, no tenía fortuna ni perspectivas, vivía de la caridad del duque y tendría que irse eventualmente porque no podía imponerse para siempre, y Sebastián era un duque, obligado por el deber y la expectativa a casarse bien, a elegir una mujer cuyo linaje y dote realzaran su posición en lugar de disminuirla, y ninguna cantidad de poesía intercambiada en secreto podría cambiar la imposibilidad fundamental de su situación, el abismo entre sus circunstancias, que no podía ser salvado solo por el sentimiento, por muy profundo que éste fuera. El invierno se profundizó alrededor de Ashworth, con un silencio que se sentía casi sagrado, la nieve cayendo constantemente hasta que el mundo más allá de las ventanas de la finca se convirtió en un estudio en blanco y gris, y a medida que se acercaba la temporada navideña, los invitados comenzaron a marcharse uno por uno, regresando a sus propias familias y fincas, hasta que Eleanor se encontró entre solo un puñado de los que quedaban, y supo que ella también debía irse, que debía encontrar algún pariente lejano dispuesto a alojarla, o quizás aceptar un puesto como dama de compañía de alguna anciana, cualquier cosa antes que seguir imponiéndose a la hospitalidad del duque, cuando no tenía a dónde ir ni medios para corresponder a su generosidad. Pero Sebastián,
cuando ella mencionó tentativamente su partida. La había mirado con una expresión que no pudo descifrar del todo y dijo simplemente: «Es bienvenida a quedarse todo el tiempo que desee, Lady Hartwell. Este es su hogar para la temporada». Y aunque las palabras eran formales, su tono transmitía algo más profundo, algo que hizo que su corazón se encogiera de esperanza y miedo a partes iguales, y así se quedó, diciéndose a sí misma que era solo hasta después de Navidad, solo hasta que el tiempo mejorara, solo hasta que pudiera soportar dejar la biblioteca y al hombre que la rondaba tan seguramente como ella a él. La noche llegó inesperadamente, como suelen hacerlo las transformaciones, en un día ordinario que no había dado ninguna advertencia de que cambiaría todo. Eleanor estaba sola en la biblioteca mientras la oscuridad caía temprano, como lo hacía en lo profundo del invierno. El fuego ardiendo bajo y proyectando sombras danzantes sobre los estantes, y acababa de levantarse para añadir otro leño cuando oyó abrirse la puerta y se giró para encontrar a Sebastián entrando, y algo en su porte era diferente. Su habitual control rígido ligeramente aflojado, y se dio cuenta de que había estado bebiendo, no en exceso, pero lo suficiente como para bajar los muros que mantenía tan cuidadosamente entre ellos. «Lady Hartwell», dijo, y su voz era más áspera de lo habitual, con un matiz que nunca había oído antes. «Eleanor, ¿por qué te escondes aquí?» La franqueza de la pregunta, el uso de su nombre de pila, la sorprendió hasta dejarla inmóvil, y sintió sus evasivas practicadas subir automáticamente a sus labios, algún comentario ligero sobre amar los libros, sobre la paz de la biblioteca, sobre necesitar silencio, pero él cruzó la habitación hacia ella y vio en sus ojos que no aceptaría evasivas esta noche, que algo se había roto en él o había logrado atravesar, y preguntó de nuevo, más suave esta vez: «¿Por qué te escondes?» Y la gentileza en su tono, tan en desacuerdo con su temible reputación, la deshizo por completo. Intentó desviar la pregunta, pero él persistió con una paciencia que de alguna manera era más devastadora de lo que habría sido una exigencia, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas de ámbar en sus ojos oscuros, oler el whisky en su aliento mezclado con el aroma a cedro y humo que se aferraba a él, y finalmente, con la voz quebrada, las palabras salieron a borbotones. La verdad que había guardado con tanto cuidado, la vergüenza que había llevado sola. Su matrimonio había sido arreglado para saldar las deudas de juego de su padre, había sido vendida esencialmente, entregada a un hombre 30 años mayor que ella, que había querido una esposa joven para exhibir, usar y desechar, que no había sido ni amable ni cruel, sino simplemente indiferente, que no le había dejado nada al morir excepto deudas y el desprecio de una sociedad que la culpaba por sus fracasos, que susurraba que debía haber sido interesada o manipuladora o peor para haberse casado tan por encima de su posición, y no tenía a dónde ir ni nadie que la defendiera, y estaba tan cansada, tan infinitamente cansada, de ser juzgada por circunstancias fuera de su control, de ser vista como algo que no era, de esconderse porque el mundo era demasiado duro y demasiado rápido para condenar. Sebastián escuchó sin interrupción, su rostro grave a la luz del fuego, y cuando terminó, su voz apenas un susurro, las lágrimas corriendo por su rostro, aunque intentaba desesperadamente contenerlas, él se acercó aún más y dijo con absoluta convicción: «No eres lo que dicen que eres». Y en esas 8 palabras, Eleanor sintió que algo en su pecho se abría de par en par. Sintió el primer calor verdadero que había conocido en años filtrarse en los lugares congelados de su corazón.
sintió el comienzo de la esperanza de que quizás, imposiblemente, pudiera ser vista no como el mundo la veía, sino como realmente era. La crisis llegó 3 días antes de Navidad, en la forma de la duquesa viuda de Ashworth, la madre de Sebastian, cuyo carruaje subió por el camino cubierto de nieve con una presunción que hablaba de décadas ejerciendo poder social. Y Eleanor, observando desde la ventana de la biblioteca cómo los lacayos se apresuraban a atender la inesperada llegada, sintió su breve momento de esperanza cristalizarse en hielo en su pecho, comprendiendo instintivamente que cualquier frágil entendimiento que ella y Sebastian habían alcanzado la noche anterior estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras para las que ninguno de los dos estaba preparado. La viuda era formidable de la manera en que sólo las mujeres de su generación y estatus podían serlo: acero envuelto en seda, crueldad disfrazada de preocupación, y había traído consigo a una joven a quien Eleanor reconoció al instante como Lady Penelope Weatherby, hija de un conde, poseedora tanto de un linaje impecable como de una dote sustancial, exactamente el tipo de partido que la madre de un duque orquestaría para su hijo. Y Eleanor se quedó helada en la ventana mientras Sebastian salía de los establos para saludarlas. Observó cómo la viuda presentaba a Lady Penélope con una floritura que sugería una propiedad ya establecida, e incluso desde esa distancia Eleanor pudo ver la tensión en los hombros de Sebastian, la cuidadosa inexpresividad de su rostro, que había aprendido que significaba que estaba ejerciendo un control de hierro sobre alguna poderosa emoción. No bajó a saludar a las recién llegadas, sabiendo sin que se lo dijeran que su presencia no sería bienvenida, y de hecho, cuando la casa se reunió para el té esa tarde, los ojos de la viuda pasaron sobre Eleanor con el tipo de frialdad despectiva que requería más esfuerzo que la simple ignorancia. Esto era un borrado deliberado, un corte diseñado para herir. Y cuando Eleanor fue presentada como Lady Hartwell, una viuda que había sido invitada para la temporada, la sonrisa de la viuda fue todo dientes y nada de calidez, mientras decía: «Qué caritativo por tu parte, Sebastian, abrir tu hogar a aquellos en circunstancias desafortunadas». La palabra «desafortunadas», pronunciada con precisión quirúrgica para hacer sangre, y Eleanor sintió su rostro arder de vergüenza, incluso mientras mantenía la compostura, años de entrenamiento social permitiéndole sonreír y murmurar las cortesías apropiadas mientras moría por dentro. Lady Penélope misma parecía bastante amable, aunque algo insípida, hablando animadamente sobre la sociedad londinense y la próxima temporada, claramente sin tener idea de que estaba siendo manipulada para un matrimonio. Y la viuda dominó la conversación con charlas sobre linajes y deber, sobre mantener la posición de uno, sobre las responsabilidades que conllevaba ser un duque, y cada palabra era lanzada como una flecha hacia Eleanor, recordándole sin decirlo directamente que era un caso de caridad, una mujer de circunstancias cuestionables, alguien sin nada que ofrecer a un hombre de la posición de Sebastian, excepto quizás escándalo y menoscabo social. Sebastian dijo poco, su mandíbula tensa, sus manos agarrando su taza de té con suficiente fuerza como para que Eleanor temiera que se rompiera, pero no contradijo a su madre, no defendió a Eleanor, y ella comprendió, con una certeza desoladora, que lo que fuera que había pasado entre ellos en la biblioteca había sido una hermosa aberración. Un momento robado de la realidad que no podía sobrevivir a la dura luz del deber y la expectativa, y era una tonta por haber esperado otra cosa,
una tonta por haber revelado su corazón a un hombre que nunca podría elegirla verdaderamente por encima del peso de sus obligaciones. Esa noche comenzó a hacer planes para irse, redactando cartas a parientes lejanos en su mente, calculando cuánto tiempo la sostendrían sus escasos ahorros, tratando de determinar a qué lugar de Inglaterra podría ir donde nadie conociera su historia y quizás pudiera encontrar paz en el anonimato, y se dijo firmemente que había sido una tonta por esperar, que había sabido desde el principio la imposibilidad de su situación, que debería estar agradecida por los meses de santuario que el duque le había proporcionado, en lugar de amargada por el final que debería haber anticipado desde el principio, pero saber todo esto no hizo nada para aliviar el dolor en su pecho, la sensación de que algo precioso había sido ofrecido y luego arrebatado antes de que pudiera comprenderlo por completo, dejándola más desolada que si nunca hubiera vislumbrado la posibilidad en absoluto. Eleanor evitó la biblioteca durante 3 días, diciéndose a sí misma que era el único curso sensato, la única manera de proteger lo que quedaba de su dignidad, y se mantuvo en sus habitaciones tanto como la propiedad lo permitía, alegando un dolor de cabeza cuando la invitaban a unirse a los otros invitados para actividades. Observando desde su ventana cómo la viuda orquestaba lo que parecía ser un cortejo entre Sebastian y Lady Penélope, los dos caminando por los jardines cubiertos de nieve, con la viuda siguiéndolos a una distancia cuidadosa, lo suficientemente cerca para hacer de chaperona, pero lo suficientemente lejos para sugerir intimidad. Y Eleanor se obligó a apartar la vista, a aceptar lo que debería haber sabido desde el principio, que la biblioteca había sido un santuario y nada más, que cualquier entendimiento que ella y Sebastian hubieran alcanzado no podría sobrevivir al peso de sus obligaciones, que los duques no se casan con viudas sin un céntimo, sin importar qué tiernas palabras se dijeran a la luz del fuego. Al tercer día, mientras el crepúsculo invernal caía temprano y frío sobre la finca, Eleanor encontró una nota deslizada bajo su puerta. La caligrafía dolorosamente familiar de los libros que habían intercambiado. «Se te echa de menos en la biblioteca. S». Se quedó sosteniendo el papel hasta que sus manos temblaron, leyendo esas 5 palabras una y otra vez, buscando un significado oculto, alguna indicación de lo que él quería de ella, si esto era amabilidad o crueldad, invitación o despedida, pero las palabras no revelaban nada más allá de su superficie, y no pudo decidirse a responder. No podía soportar volver a ese espacio que se había vuelto tan precioso solo para verlo transformado en un lugar donde él cortejaba a otra mujer, donde la futura duquesa de Ashworth sería exhibida y aprobada por su formidable madre. Esa noche en la cena, la viuda fue particularmente efusiva, dominando la conversación con charlas sobre la próxima temporada, sobre bailes y presentaciones. Y luego, mientras se servía el postre, hizo su anuncio con la satisfacción de un general reclamando la victoria. Se estaban haciendo planes para un baile después de Navidad, una celebración del entendimiento que se había alcanzado entre su hijo y Lady Penélope, nada formal todavía, por supuesto, pero era solo cuestión de tiempo antes de un compromiso oficial, y no era maravilloso que Sebastian finalmente hubiera aceptado su deber para con su nombre y su posición. Eleanor mantuvo los ojos en su plato, obligándose a no mostrar nada, a ser la imagen perfecta de un desinterés educado, pero podía sentir la mirada de Sebastian en su rostro, podía sentir la tensión que irradiaba desde la cabecera de la mesa.
y cuando finalmente se atrevió a mirar en su dirección, vio que su rostro permanecía impasible como el mármol, pero sus manos estaban apretadas tan fuertemente alrededor de su tenedor y cuchillo que sus nudillos se habían vuelto blancos, y Lady Penélope parecía confundida e incómoda, abriendo la boca como para hablar antes de pensarlo mejor, y la viuda continuó hablando como si hubiera orquestado algo magnífico en lugar de destruir algo precioso. Después de la cena, Eleanor huyó, evitando el salón donde las damas se estaban reuniendo, ignorando las miradas directas y los comentarios susurrados, subiendo las escaleras hacia su habitación con la intención de empacar, de irse al amanecer sin importar el clima o el destino. Pero al pasar por el pasillo que conducía a la biblioteca, sus pies la llevaron allí en su lugar. Atraída por una necesidad que no podía articular, un deseo de despedirse del lugar que la había albergado, del santuario donde, por un breve y hermoso momento, había creído que se le permitiría dejar de esconderse y simplemente ser vista. Eleanor entró en la biblioteca en la oscuridad, llevando solo una única vela cuya llama vacilaba con cada paso, proyectando sombras que danzaban sobre los familiares estantes como fantasmas de todas las horas que había pasado aquí. Y no se molestó en encender las lámparas, porque esto debía ser una despedida, y las despedidas deben realizarse a media luz, en la suave oscuridad que hace soportables tales cosas. Se movió por el espacio, como uno se mueve por una catedral, con reverencia y pena, pasando los dedos por los lomos de los libros que se habían convertido en amigos, tocando la silla donde había pasado tantas mañanas perdida en otros mundos, deteniéndose en la ventana donde había visto por primera vez a Sebastián caminando solo por la nieve, y había reconocido en él una soledad que reflejaba la suya, y le susurró adiós a la habitación misma, al santuario que la había albergado cuando no tenía otro lugar donde esconderse, al lugar donde, contra toda sabiduría y autoprotección, se había permitido esperar algo más que la mera supervivencia. El olor a cuero y cera de abeja, que se había vuelto tan familiar como respirar, parecía más conmovedor esta noche, cada detalle sensorial cortándola con el filo agudo de la pérdida, y se dijo firmemente que había estado agradecida por este refugio, que llevaría el recuerdo de estos meses como un tesoro incluso mientras regresaba a cualquier futuro incierto que le esperaba a una viuda sin un céntimo, sin conexiones y con un nombre manchado, y estaba tan perdida en su silenciosa despedida que no oyó abrirse la puerta detrás de ella, no oyó el suave clic de la cerradura al girar, no sintió otra presencia en la habitación hasta que la voz de Sebastián llegó desde la oscuridad, baja y áspera, con alguna emoción que no pudo nombrar. ¿Ibas a marcharte sin despedirte? Se giró tan rápidamente que su vela casi se apagó, su corazón saltando a su garganta, y allí estaba él, de pie junto a la puerta, con sus hombros bloqueando la poca luz que venía del pasillo, e incluso en la oscuridad pudo ver que sostenía algo en su mano. La llave, se dio cuenta, la llave de la biblioteca, y su expresión era ilegible, todo planos y sombras, peligroso y hermoso y completamente enfocado en su rostro. Su gracia, logró decir, su voz apenas un susurro, su mente corriendo a través de explicaciones y excusas, cualquier cosa para mantener la poca dignidad que le quedaba. No esperaba, pensé que estaría, pero no pudo terminar la frase, no pudo pronunciar las palabras con Lady Penélope, porque revelarían demasiado del dolor que intentaba ocultar desesperadamente. Él se movió entonces, no hacia ella, sino de lado, hacia una de las lámparas de la biblioteca, y la encendió con una precisión metódica,
sus movimientos controlados pero transmitiendo de alguna manera una tensión contenida, y mientras la cálida luz llenaba el espacio entre ellos, vio su rostro claramente, y lo que leyó allí le cortó la respiración. Este no era el duque impasible que se había sentado durante la cena mientras su madre planeaba su futuro. Este no era el caballero cuidadoso que había mantenido una distancia tan escrupulosa durante meses. Esto era algo completamente diferente, algo crudo y decidido y ligeramente salvaje. «Nadie nos molestará ahora», dijo, mostrando la llave antes de guardarla en su bolsillo, y sus ojos nunca dejaron los de ella, oscuros e intensos y llenos de una intención que no pudo interpretar, pero que hizo que su pulso se acelerara, la hizo agudamente consciente de que estaban solos, verdaderamente solos, encerrados lejos de la casa y de todas sus expectativas y juicios, y la confrontación que había estado evitando, la conversación que no podía soportar tener, había llegado, finalmente, inevitablemente. «¿Por qué me has estado evitando?» La voz de Sebastián cortó el espacio entre ellos, baja y con un filo que podría haber sido ira o dolor o ambas cosas, y Eleanor sintió que su compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de esa pregunta, bajo la intensidad de su mirada, que parecía ver a través de cada defensa que había erigido en los últimos 3 días. «No he estado», comenzó, pero él se movió entonces, dando 3 rápidos pasos hacia ella antes de detenerse, como si se contuviera, como si el control por el que era famoso le estuviera costando caro en ese momento. «No», dijo, y su voz era áspera ahora, despojada de su cadencia mesurada habitual. «No me ofrezcas evasivas corteses, Eleanor, no aquí, no en esta habitación donde hemos sido más honestos el uno con el otro de lo que ninguno de los dos lo ha sido con el mundo». Ella tomó una respiración temblorosa, tratando de encontrar terreno firme, tratando de recordar todas las razones por las que había resuelto mantener la distancia. «Su entendimiento con Lady Penélope», logró decir, forzando las palabras a través de la opresión en su garganta, «no sería apropiado para mí». «No hay ningún entendimiento», interrumpió él, y ahora definitivamente había ira en su voz, afilada y limpia como una cuchilla. «No hay nada entre Lady Penélope y yo, excepto la presunción de mi madre y sus malditas maquinaciones». Eleanor lo miró fijamente, deseando desesperadamente creer, pero temerosa de su propia esperanza, temerosa de malinterpretar, y él debió ver algo de ese miedo en su rostro, porque su expresión se suavizó fraccionalmente, incluso mientras sus manos se apretaban a los costados. «He pasado meses», dijo, acercándose de nuevo, su voz bajando a algo casi confesional, «intentando ser el caballero que pensé que merecías, respetuoso, paciente, correcto, manteniendo la distancia incluso cuando cada instinto exigía que la cerrara, hablando con formalidades cuidadosas cuando quería decirte verdades que no le he dicho a nadie». Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver la fina tensión en su mandíbula, la forma en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. «Quería ser abnegado», continuó, «darte tiempo, dejarte elegir libremente, sin que el peso de mi posición o mi deseo te influyera. Pero descubro que no soy tan noble como pretendía ser, Eleanor, porque lo que quiero es ser egoísta». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, peligrosas y emocionantes, y Eleanor sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que él seguramente debía oírlo. «Rondas esta biblioteca»,
dijo Sebastián, su voz ahora tranquila, íntima, el tono que podría usar para una confesión o una oración. Me rondas a mí y descubro que no puedo, no voy a quedarme de brazos cruzados mientras desapareces de mi vida, como si estos meses no significaran nada, como si no hubiera llegado a depender de tu presencia, como dependo de respirar. Ella temblaba ahora, sus manos juntas para mantenerlas firmes, su mente repasando sus palabras y encontrando en ellas una respuesta a preguntas que no se había atrevido a hacer. ¿Por qué cerraste la puerta con llave?, susurró, y algo brilló en sus ojos, algo que le cortó la respiración. Porque estoy cansado de ser interrumpido, dijo simplemente, y dio otro paso más cerca. Porque cada conversación que hemos tenido ha sido interrumpida por la propiedad, o el deber, o las exigencias de otros, porque por una vez, solo una vez, quería hablarte sin que el mundo se entrometiera. Hizo una pausa, y luego añadió más suavemente, porque tenía miedo de que huyeras antes de que pudiera decirte lo que has llegado a significar para mí. Sebastián tomó una respiración que pareció venir de algún lugar profundo dentro de él, de un lugar donde las verdades habían estado encerradas durante tanto tiempo que casi se habían calcificado en silencio, y cuando habló de nuevo su voz llevaba el peso de la confesión. De una historia que no le había contado a nadie, porque a nadie le había importado escuchar más allá de los rumores que habían moldeado su reputación. Mi compromiso, comenzó, sus ojos nunca dejándolos de ella, aunque podía ver el costo de mantener esa mirada, terminó no porque fuera cruel, sino porque me negué a casarme sin afecto, sin al menos la posibilidad de algo real entre dos personas que pasarían sus vidas juntas. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose con el dolor recordado. Lady Catherine era hermosa, talentosa, todo lo que la sociedad consideraba apropiado para una duquesa, y esperaba que nuestro matrimonio fuera de conveniencia e indiferencia mutua, un acuerdo que le daría a ella un título y a mí un heredero, y nada más, pero yo no podía. Su voz se endureció. No podía soportar la idea de ese vacío, esa pretensión. Y cuando le dije que deseaba esperar, ver si podía desarrollarse un afecto genuino entre nosotros, se sintió humillada, furiosa de que cuestionara lo que ella veía como un arreglo perfecto. Eleanor escuchó, apenas respirando, la comprensión amaneciendo como una luz dolorosa. Ella difundió rumores, continuó Sebastián. Le dijo a la sociedad que había sido frío con ella, cruel de maneras que dejó a la imaginación, y yo podría haber contraatacado, podría haber revelado su verdadera naturaleza. Pero, ¿qué habría logrado eso, excepto arruinar sus perspectivas por completo? Negó con la cabeza lentamente. Así que me retiré, acepté el juicio de la sociedad, elegí el aislamiento en lugar de una batalla que nos destruiría a ambos, y me dije a mí mismo que era mejor así, mejor estar solo que vivir una mentira. Dio un paso más cerca de Eleanor, su voz bajando a algo crudo e íntimo. «Hasta que llegaste tú», dijo simplemente. «Hasta que te encontré aquí, escondiéndote como yo me escondía, y comencé a entender que el aislamiento no es lo mismo que la paz, que protegerse del dolor también significa cerrarse a todo lo demás». Sus ojos buscaron su rostro con una intensidad que la hizo temblar. «Tú me ves», dijo, y las palabras eran casi de asombro, como si todavía no pudiera creerlas del todo. No al duque con su título y su riqueza y su reputación, no al hombre frío que la sociedad ha decidido que soy, sino a mí, Sebastián, el hombre que lee poesía en secreto y se para en las ventanas viendo caer la nieve, y ha estado tan solo durante tanto tiempo,
que casi había olvidado cómo se sentía la conexión. Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Sintió que algo se abría en su pecho, todos los muros cuidadosos que había construido derrumbándose bajo el peso de su honestidad y su propia necesidad desesperada de igualarla. «Mi matrimonio», susurró, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para llevar la verdad. «Fue arreglado para cubrir las deudas de juego de mi padre, una transacción donde yo era el pago por sus errores. Y mi esposo no fue amable, Sebastián. No lo fue». Tuvo que detenerse, tuvo que respirar a través de los recuerdos que todavía tenían el poder de herir. Era frío y despectivo, y dejó claro que yo era una decepción, una carga que había asumido por el dinero que los acreedores de mi padre le pagaron para asumir las deudas junto con la esposa. Vio las manos de Sebastián apretarse, vio la furia destellar en su rostro por ella, pero continuó, necesitando que él lo supiera todo. Su muerte me dejó libre pero sin un céntimo, con nada más que un nombre manchado y el juicio de la sociedad de que de alguna manera yo debía tener la culpa, que una esposa mejor habría inspirado un mejor trato, y he estado escondiéndome de ese juicio, del mundo que me mira y solo ve fracaso y vergüenza, y una mujer sola sin protección ni perspectivas. Levantó los ojos hacia los suyos, lo vio a través del velo de lágrimas y encontró su mirada inquebrantable, aceptadora, llena de algo que podría haber sido ternura o rabia o ambas cosas. «Yo también te veo a ti», susurró, las palabras un voto y una revelación. «Te veo, Sebastián, y no eres lo que dicen que eres, no eres frío ni cruel, eres cuidadoso y amable, y tan profundamente bueno, que me duele el corazón». La distancia entre ellos parecía a la vez vasta e inexistente, un espacio medido no en pulgadas físicas, sino en años de soledad y miedo, y cuando Sebastián levantó la mano, lentamente, dándole a ella toda la oportunidad de apartarse, Eleanor descubrió que no podía moverse, no podía respirar, solo podía observar cómo sus dedos marcados por cicatrices se elevaban hacia su rostro con una ternura que hizo que sus ojos ardieran con nuevas lágrimas. «¿Puedo?», preguntó él, su voz apenas un susurro, y ella asintió, porque las palabras la habían abandonado por completo, y entonces su palma acunó su mejilla con una reverencia tan cuidadosa que pensó que podría romperse por la dulzura de ello, por el simple y devastador hecho de que este hombre poderoso le estaba pidiendo permiso para tocarla como si fuera algo precioso en lugar de la viuda dañada y endeudada que la sociedad había descartado. «No soy un hombre de poesía en el habla», dijo Sebastián, su pulgar apartando una lágrima que se había escapado por su mejilla. «Solo en la escritura, e incluso entonces lucho por encontrar palabras adecuadas para lo que siento, para lo que has despertado en mí estos últimos meses». Eleanor giró su rostro hacia la palma de su mano, presionando un beso allí que hizo que la respiración de él se entrecortara audiblemente. «Tus acciones han sido poesía suficiente», susurró ella contra su piel. «Cada libro que dejaste para mí, cada momento que te interpusiste entre yo y la crueldad de la sociedad, cada vez que me miraste como si importara. Sebastián, me has estado escribiendo poemas de amor en todo lo que haces». Algo se rompió en su expresión entonces, alguna contención final cediendo, y la atrajo más cerca con su otra mano posándose en su cintura, tirando de ella contra él hasta que pudo sentir el rápido latido de su corazón a través de las capas de tela entre ellos. «Eleanor», dijo, y luego su nombre de nuevo, como si fuera una oración o una súplica,
y ella se puso de puntillas en el mismo momento en que él bajó la cabeza y sus labios se encontraron en un beso que comenzó tierno y tentativo, una pregunta que ambos estaban haciendo y respondiendo simultáneamente. La gentileza duró solo un momento antes de que algo más profundo surgiera entre ellos. Años de aislamiento buscando conexión, soledad, buscando su espejo. Dos personas que habían aprendido a protegerse a través de la distancia, descubriendo de repente que la cercanía podía ser su propio tipo de salvación. Las manos de Eleanor encontraron su camino hacia sus hombros, luego hacia su cabello, y Sebastián emitió un sonido bajo en su garganta, que era pura necesidad, puro alivio, sus brazos apretándose a su alrededor, mientras el beso se profundizaba en algo que se sentía como un regreso a casa y un despertar a la vez. Cuando finalmente se separaron, ambos temblando y sin aliento, Eleanor pudo verse reflejada en sus ojos, no como el mundo la veía, sino como él la veía, preciosa y deseada y digna de ser elegida, a pesar de todos los obstáculos que la sociedad pudiera poner en su camino. «Quédate», dijo Sebastián, su voz áspera por la emoción, su frente apoyada contra la de ella. «Quédate no como mi invitada, no como una refugiada en mi biblioteca, sino como mi futura duquesa, como mi esposa, como la mujer que elijo por encima de todas las demás». El miedo parpadeó en el pecho de Eleanor, viejo y familiar. «Tu madre», comenzó, pero él la silenció con un dedo sobre sus labios. «Aprenderá a aceptarlo, o se encontrará con que no es bienvenida en nuestro hogar», dijo con firmeza, y luego tomó ambas manos de ella en las suyas, sosteniéndolas contra su pecho, donde podía sentir su corazón aún acelerado. «¿Y la sociedad, sus juicios, el escándalo?», intentó de nuevo, porque necesitaba que él entendiera lo que estaría sacrificando, pero Sebastián negó con la cabeza. Su agarre en sus manos se apretó. «Que hablen», dijo, y había acero bajo la ternura en su voz ahora. La determinación de un hombre que había tomado su decisión y no se dejaría influir. «He vivido en su silencio el tiempo suficiente, Eleanor. Me he exiliado para evitar su censura. He moldeado toda mi vida en torno a su buena opinión. ¿Y qué me ha traído excepto vacío y soledad y años de fingir no sentir?» Llevó las manos de ella a sus labios, besando sus nudillos uno por uno. «Te elijo a ti», dijo contra su piel. «Nos elijo a nosotros, y cualesquiera que sean las consecuencias, las enfrentaremos juntos, y te juro que nunca más te esconderás, nunca te disculparás por existir, nunca te harán sentir menos que la mujer notable que eres». La mañana llegó con un pálido sol de invierno que poco hizo para calentar los terrenos cubiertos de escarcha, y Eleanor se despertó en su aposento con el recuerdo del beso de Sebastián todavía ardiendo en sus labios y su promesa. «Te elijo a ti», resonando en su mente como un voto que parecía demasiado precioso para ser real, demasiado frágil para sobrevivir a la dura luz del día y a la inevitable confrontación con su madre, la formidable duquesa viuda, cuya desaprobación había sido tan fría y cortante como el viento invernal. Eleanor se vistió con manos temblorosas, insegura de si debía buscar a Sebastián o esperar a que él viniera a ella, insegura de todo excepto del hecho de que lo amaba y de que ese amor, por nuevo y tierno que fuera, le había dado un valor que no había poseído antes, una voluntad de luchar por lo que habían encontrado juntos en el santuario de su biblioteca. No tuvo que esperar mucho. La noticia se extendió por la casa con la peculiar eficiencia de los sirvientes que observaban todo y juzgaban poco, y a media mañana Eleanor se enteró por su doncella,
una joven amable llamada Mary que no le había mostrado más que delicadeza, que su gracia había solicitado una audiencia privada con la viuda en su estudio, que se habían alzado las voces, que la confrontación que todos habían sentido, que se estaba gestando, finalmente había estallado como una tormenta. Eleanor no estuvo presente en la batalla. Fue deliberadamente excluida mientras Sebastian se enfrentaba a su madre solo, pero Mary le trajo detalles más tarde, relatos susurrados reconstruidos a partir de lo que los lacayos habían oído a través de la pesada puerta de roble. La viuda había estado furiosa. Su voz, elevándose en indignación, mientras exigía saber cómo Sebastian podía siquiera considerar un partido tan inadecuado, una viuda sin un céntimo, con una reputación manchada y deudas que la seguían como sombras, cuando Lady Penélope era todo lo que una duquesa debía ser, bien educada, rica, dócil, apropiada. Las respuestas de Sebastian habían sido más tranquilas, pero inamovibles, cada palabra aparentemente pronunciada con la fría precisión de un hombre que había tomado su decisión y no se dejaría influir por la manipulación o la culpa materna, y cuando la viuda había amenazado con la ruina social, había predicho que la sociedad se volvería contra ambos, que su elección deshonraría el nombre de la familia. Sebastian había dicho, según los informes, con una calma devastadora, que Lady Eleanor Hartwell iba a ser su duquesa, que si su madre no podía aceptar esto con gracia y dar la bienvenida a Eleanor como su hija, era libre de regresar a Londres y considerarse ya no bienvenida en Ashworth. La casa aparentemente se había quedado en silencio después de esa declaración, los lacayos intercambiando miradas de asombro, mientras la viuda, poco acostumbrada a la desobediencia de su hijo, había farfullado protestas que cayeron en saco roto, y en cuestión de horas había ordenado empacar sus pertenencias, preparar su carruaje y hacer los arreglos para su partida con la furia contenida de una mujer que había perdido una batalla que había asumido ya ganada. Lady Penélope, informó Mary, con algo parecido a la admiración, había buscado una audiencia privada con la viuda y había confesado que nunca había querido el matrimonio, que se había sentido aliviada cuando Sebastian no mostró interés en cortejarla, que deseaba a su gracia y a Lady Eleanor toda la felicidad, lo que sólo había enfurecido aún más a la viuda, que partió prediciendo desastre y ruina, su carruaje desapareciendo por el camino cubierto de escarcha como un oscuro presagio. Sebastian encontró a Eleanor en la biblioteca esa tarde, de pie junto a la ventana, observando el camino vacío por donde el carruaje de su madre se había desvanecido, y cuando ella se giró hacia él, vio agotamiento en su rostro, pero también paz, una ligereza que sugería una carga levantada, y antes de que pudiera hablar, él se acercó a ella y tomó ambas manos, contándoselo todo, sin ocultar nada, y Eleanor se sintió abrumada por el simple y devastador hecho de que la había elegido a ella por encima de la aprobación de su madre, por encima de las expectativas de la sociedad, por encima del camino más fácil. «Nadie me ha elegido nunca», susurró, las palabras rompiéndose, «no por encima de la conveniencia, no por encima del deber, no por encima de nada». Y Sebastian la atrajo a sus brazos, sosteniéndola mientras ella lloraba contra su pecho, y cuando sus lágrimas finalmente cesaron, él tomó su rostro entre sus manos marcadas y le dijo que tenía algo que pedirle apropiadamente, formalmente, de la manera que ella merecía. Metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo. El anillo de su abuela, explicó, zafiros y diamantes engastados en oro, una reliquia familiar que su madre estaría furiosa de saber que le estaba otorgando a Eleanor,
y se arrodilló ante ella en la biblioteca donde se habían encontrado, rodeados de libros y luz de invierno, y le pidió que fuera su duquesa, su esposa, su compañera, para enfrentar lo que la sociedad y el escándalo pudieran traer. La visión de Eleanor se nubló con nuevas lágrimas mientras decía que sí, mientras sentía cómo él deslizaba el anillo en su dedo, donde se asentó como una promesa, como un ancla, como prueba de que ya no se escondía, sino que elegía, ya no tenía miedo, sino que era amada. Meses después, cuando llegó la primavera y transformó los terrenos helados de Ashworth en algo vivo de color y promesa, Eleanor se encontró navegando una transformación propia, de viuda escondida a futura duquesa, un viaje que habría sido imposible sin la presencia constante de Sebastian a su lado, su mano siempre buscando la de ella cuando el juicio de la sociedad amenazaba con abrumar su coraje. Los preparativos de la boda se desarrollaron durante marzo y abril, y Eleanor descubrió que el mundo más allá de Ashworth no era uniformemente cruel. Algunos en la sociedad efectivamente despreciaban su unión, susurrando detrás de los abanicos sobre la viuda sin un céntimo que había atrapado a un duque, pero otros, quizás reconociendo algo genuino en la forma en que Sebastian miraba a su prometida, o quizás simplemente cansados de matrimonios sin amor, hechos por propiedad y posición. Se mostraron sorprendentemente cálidos con ellos, y Eleanor aprendió a distinguir entre aquellos cuyas opiniones importaban y aquellos cuya crueldad revelaba más sobre su propia infelicidad que sobre su valor. Sebastian la sorprendía a diario con la profundidad de su romanticismo, una ternura que había mantenido oculta bajo años de cuidadoso control, pero que ahora expresaba con creciente libertad. Encontraba notas de amor escondidas en los libros de toda la biblioteca, cada una conteniendo una línea de poesía o simplemente su nombre escrito con su letra distintiva, como si necesitara practicar reclamarla, hacer real a través de la repetición lo que todavía parecía un sueño. La llevó a cabalgar por la finca al amanecer, cuando el mundo todavía estaba suave por la niebla y la posibilidad, le mostró los rincones ocultos de Ashworth que había explorado en sus años de aislamiento. Una arboleda de robles antiguos donde las campanillas cubrían el suelo en primavera, un arroyo donde había pasado tardes de niño tratando de escapar de las expectativas de su padre, una colina desde la que se podían ver 3 condados y sentir tanto el peso como la libertad de la tierra que era su responsabilidad y herencia. Eleanor floreció bajo su atención y protección como algo que había estado demasiado tiempo en la oscuridad y finalmente era llevado a la luz del sol, su confianza creciendo no porque Sebastian la hiciera sentir a salvo del juicio del mundo, sino porque la hacía sentir digna de luchar contra él, digna de ocupar espacio y expresar su opinión y convertirse en el tipo de duquesa que sería recordada no por su nacimiento o su fortuna, sino por su compasión y su coraje. La biblioteca siguió siendo su santuario privado, incluso mientras la casa bullía con los preparativos de la boda. Un lugar donde podían retirarse de las exigencias de la sociedad y ser simplemente Eleanor y Sebastian en lugar de Lady Hartwell y el duque, y una mañana a principios de abril, a pocos días de la boda, lo encontró allí, entre los libros que habían sido testigos de todo su cortejo, y le dijo, con lágrimas en los ojos y asombro en la voz, que nunca había sido más feliz, que no sabía que una felicidad como esta fuera posible para alguien como ella. Sebastián la había atraído a sus brazos, la había sostenido como si fuera infinitamente preciosa, y le confesó con voz áspera por la emoción que él sentía lo mismo,
que ella le había devuelto no sólo la felicidad, sino la esperanza, no sólo el amor, sino la creencia de que lo merecía, de que lo merecían juntos. Se casaron en la capilla de la finca en una brillante tarde de abril con flores de primavera, narcisos y rosas tempranas y ramas de manzano en flor, llenando el pequeño espacio con fragancia y color, y cuando Sebastián levantó el velo de Eleanor y vio lágrimas corriendo por su rostro, le susurró que nunca más tendría que esconderse, y ella le susurró de vuelta que no tenía intención de esconderse cuando lo tenía a él a su lado, y su beso fue presenciado por aquellos que los amaban y bendecido por un futuro que de repente parecía ilimitado en posibilidades. Pasaron 3 años, y con ellos llegó una transformación tan completa que a veces Eleanor, ahora la duquesa de Ashworth, en verdad y en título, veía su reflejo en las ventanas de la biblioteca y se maravillaba de la mujer en la que se había convertido, ya no encorvada por la vergüenza o escondida en los márgenes, sino erguida, moviéndose por el mundo con una confianza que no provenía de la arrogancia, sino de ser verdaderamente conocida y verdaderamente amada. El duque y la duquesa de Ashworth se habían hecho conocidos en todo el condado y más allá por algo raro en sus elevados círculos, una felicidad genuina, una asociación que iba más allá del deber o la conveniencia, y su finca había florecido bajo su administración conjunta de maneras que sorprendieron incluso a aquellos que inicialmente habían predicho el desastre. Juntos habían restaurado el ala este en ruinas de Ashworth, habían abierto la gran biblioteca, antaño la fortaleza de aislamiento de Sebastián y el escondite de Eleanor, a eruditos locales y a los hijos de los arrendatarios que mostraban promesa intelectual. Habían establecido un fondo para viudas en circunstancias difíciles, una causa que Eleanor defendía con la pasión de alguien que recordaba demasiado bien lo que significaba ser vulnerable y estar sola. Los susurros que una vez los habían seguido, el matrimonio escandaloso, la viuda sin un céntimo, el duque frío, se habían desvanecido en algo más cálido, historias de la duquesa que recordaba los nombres de todos, y del duque que se había ablandado hasta convertirse en alguien capaz de reír, y si parte de la sociedad londinense todavía resoplaba con desaprobación, Eleanor había aprendido que su juicio no tenía poder sobre una felicidad construida en la verdad y la elección. Sebastián, por su parte, se había revelado en su elemento, ya no aislado sino amado por aquellos que trabajaban su tierra, respetado por las familias vecinas que una vez temieron su severidad, transformado por el amor en alguien que sonreía libremente y hablaba con calidez y demostraba que la reputación y la realidad no necesitaban coincidir. Tuvieron una hija, Catherine Rose, nombrada así por sus 2 madres en un acto de esperanza y reconciliación. Nacida en el 2º año de su matrimonio durante un septiembre inusualmente cálido, y Eleanor había llorado cuando Sebastián puso a su hija en sus brazos, había visto en sus manos marcadas, acunando a ese pequeño ser perfecto, la prueba final de que la gentileza siempre había vivido bajo su exterior protegido. En una tarde de otoño, muy parecida a aquella en la que Eleanor había llegado por primera vez a Ashworth buscando nada más que refugio y libros. Regresó a la biblioteca, su biblioteca, y encontró a Sebastián sentado en el sillón de cuero junto a la ventana donde una vez había trabajado en soledad, su hija de ahora 3 años acurrucada en su regazo, mientras él le leía de un libro de cuentos de hadas, su voz profunda, suave y paciente, la pequeña mano de Catherine descansando confiadamente en su pecho. Eleanor
se quedó en la puerta observándolos, su corazón tan lleno que dolía con el peso de la gratitud y el asombro. Y cuando Sebastián levantó la vista y encontró su mirada, la sonrisa que le dedicó contenía toda la historia de su amor, el miedo y el coraje, el esconderse y el rebelarse, la puerta cerrada que lo había cambiado todo. La biblioteca, que una vez había sido su santuario contra el juicio del mundo y la fortaleza de él contra su crueldad, se había convertido en algo completamente diferente, no un escondite, sino un hogar, no un refugio de la vida, sino el corazón mismo de ella. Y mientras Catherine reía por algo en la historia, y Sebastián volvía a encontrar la mirada de Eleanor con una expresión de tan profundo contentamiento, Eleanor comprendió que su amor no solo los había salvado, sino que había transformado los mismos espacios que habitaban, había convertido el aislamiento en conexión y el miedo en alegría. Esa noche, después de acostar a Catherine, un ritual que compartían, turnándose con cuentos y canciones, la voz profunda de Sebastián, sorprendentemente suave, con canciones de cuna, que afirmaba no recordar haber aprendido. Regresaron a la biblioteca como solían hacer cuando la casa se había sumido en la quietud y las exigencias del día los habían devuelto el uno al otro, y Eleanor se sintió atraída hacia la ventana donde una vez había estado observando a Sebastián caminar solo a través de la primera nieve. Esa imagen de aislamiento que le había roto el corazón y le había dado el valor para acercarse a él a través de libros y poesía, cuando las palabras parecían demasiado peligrosas. Ahora estaban juntos en esa misma ventana, su brazo alrededor de su cintura, su cabeza apoyada en su hombro, y la oscuridad otoñal, más allá del cristal, reflejaba sus siluetas unidas como una promesa cumplida. ¿Piensas alguna vez en lo diferentes que podrían haber sido nuestras vidas? Preguntó Eleanor en voz baja, sus dedos trazando patrones ociosos en su pecho. Si hubiera elegido una finca diferente para visitar esa temporada, si no hubiera buscado refugio en tu biblioteca, si hubiera sido más valiente o más tonta y hubiera enfrentado el juicio de la sociedad en otro lugar. Sebastián guardó silencio por un momento, y ella sintió más que vio su contemplación, la forma en que consideraba las preguntas seriamente antes de responder, una de las 1000 pequeñas cosas que había aprendido a amar de él. Lo pienso a menudo, admitió finalmente. Lo cerca que estuvimos de no encontrarnos. Cuántas pequeñas decisiones llevaron a esa primera mañana cuando te encontré aquí, y fui demasiado cobarde para admitir que estaba agradecido por la intrusión. La giró suavemente para que lo mirara, sus manos marcadas, manos que ahora sabía que se habían herido, salvando a un mozo de establo de un incendio. Otra verdad oculta bajo los rumores, acunando su rostro con infinita ternura. Pienso en el valor que te costó quedarte cuando todo en tu experiencia te decía que huyeras, que te escondieras, que te protegieras. Pienso en esa noche cuando cerré la puerta con llave porque no podía soportar perderte sin luchar por ti, y en lo aterrorizado que estaba de que me rechazaras, de que hubiera malinterpretado todo entre nosotros. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, de las buenas, de las que vienen de ser comprendida tan completamente que incluso el miedo puede compartirse sin vergüenza. Casi no nos encontramos, susurró. Ambos teníamos tanto miedo, estábamos tan convencidos de que no éramos dignos de amor. Permanecieron juntos mientras la tarde se convertía en noche, y cuando Sebastián le preguntó, como todavía hacía a veces, como si necesitara asegurarse de que su felicidad era real y duradera, si era verdaderamente feliz,
Eleanor pensó en la mujer que había sido cuando llegó por primera vez a Ashworth, avergonzada, escondida, convencida de que la seguridad significaba invisibilidad y que no merecía nada más que los márgenes de las vidas de otras personas. «Nunca supe que la felicidad fuera posible hasta que llegaste tú», le dijo, las palabras inadecuadas pero ciertas. «No solo la felicidad, sino esto, ser conocida completamente y amada de todos modos, ser vista en todo mi miedo y fracaso y elegida a pesar de todo. Me enseñaste que esconderse no es lo mismo que seguridad, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el mayor coraje». Sebastián la besó entonces, suave y profundo, y en ese beso estaba la historia de su amor. Cada libro intercambiado, cada mirada robada, cada riesgo tomado, cada muro lentamente desmantelado, hasta que dos almas aisladas se encontraron no solas, sino inexplicablemente, imposiblemente juntas. Más tarde, mucho más tarde, cuando el fuego en el hogar de la biblioteca se había consumido y las velas se habían reducido a suaves charcos de cera resplandeciente, Sebastián y Eleanor permanecieron juntos en su santuario, y él la llevó al antiguo sofá de cuero donde habían compartido tantas conversaciones, primero tentativas y formales, luego íntimas y sin reservas, y se sentaron en un silencio cómplice que no necesitaba palabras, porque hacía mucho que habían aprendido los idiomas del otro más allá del habla. La cabeza de Eleanor descansaba sobre su hombro, sus dedos trazando lentos patrones en su brazo. Y la biblioteca a su alrededor contenía toda su historia en sus muros, el miedo y el coraje, los libros intercambiados como confesiones, la puerta cerrada que había forzado la verdad cuando la cortesía los habría dejado pasar de largo hacia futuros solitarios y separados. Y Eleanor se encontró pensando en todas las personas del mundo que se esconden como ella se escondió una vez, buscando santuario del juicio y el dolor, construyendo muros para mantener fuera el daño, pero también manteniendo a raya el amor. Sebastián le besó la coronilla, un gesto de una ternura tan casual que todavía le encogía el corazón, incluso después de 3 años de matrimonio, y ella inclinó el rostro para encontrar su mirada, esos ojos grises que una vez habían parecido tan fríos, ahora cálidos, con la luz del fuego, y algo más profundo. Algo que los había salvado a ambos de sus aislamientos separados, y cuando él la besó apropiadamente, profundamente, fue a la vez familiar y nuevo, la forma en que el amor se renueva cuando se construye sobre la verdad en lugar de la ilusión. Pero, querido oyente, retrocedamos un momento de la felicidad de Sebastián y Eleanor. Consideremos lo que su historia significa para aquellos de nosotros que aún no hemos encontrado nuestras puertas cerradas y el coraje de quedarnos cuando quedarse parece imposible, porque este no es simplemente un cuento de un duque y una viuda en una biblioteca durante el otoño, aunque también lo es, sino una historia sobre los santuarios que construimos para protegernos y el momento en que el santuario debe transformarse en algo más o convertirse en una prisión de nuestra propia creación. Todos nos escondemos a veces, ¿no es así? Todos buscamos refugio de un mundo que juzga con demasiada dureza y comprende muy poco, que nos reduce a nuestros errores y nuestras circunstancias, y no puede ver la complejidad bajo la superficie. Y no hay vergüenza en necesitar refugio, en encontrar lugares donde podamos respirar sin actuar ni pretender. Pero aquí está la verdad que Eleanor y Sebastián aprendieron. El santuario se convierte en prisión cuando olvidamos
que seguridad y estancamiento no son lo mismo. Cuando elegimos la invisibilidad por encima de la aterradora vulnerabilidad de ser verdaderamente conocidos. El amor real, el que transforma y redime, requiere el coraje de abrir la puerta que hemos cerrado con tanto cuidado, de dejar que otra persona vea no solo la versión de nosotros mismos que hemos curado cuidadosamente, sino la verdad asustada, imperfecta y marcada que hay debajo, y ese es quizás el riesgo más aterrador que jamás tomamos, porque no hay garantía de aceptación, ninguna promesa de que la persona a la que nos revelamos nos elegirá a nosotros, en lugar de a nuestra fachada, cuidadosamente construida. A veces, la persona más fría es simplemente la que tiene más miedo. La más aislada es la que más anhela la conexión. La más crítica se ha juzgado a sí misma con más dureza. Y si podemos aprender a ver más allá de las superficies y las reputaciones hacia los corazones ocultos que hay debajo, podríamos descubrir que la persona que hemos estado evitando o descartando es precisamente la que mejor podría entendernos. Así que si te encuentras escondido, querido oyente, sabe que tu necesidad de santuario es válida y humana. Pero pregúntate, ¿este lugar de seguridad todavía te sirve o se ha convertido en una jaula? Y si alguien se acerca a tu puerta cerrada, no para forzarla, sino para llamar suavemente y esperar, considera la posibilidad de que la mayor valentía no reside en esconderse con éxito, sino en ser visto de todos modos, en arriesgar el rechazo por la posibilidad de una conexión genuina, en transformar el lugar donde te escondes en un lugar donde realmente puedas vivir. Que encuentres tu biblioteca y tu puerta cerrada con llave, tu momento de elección entre la seguridad y el amor, y que tengas el coraje de quedarte cuando cada instinto te diga que huyas, porque a veces el final es realmente un comienzo, a veces la puerta cerrada no es una barrera, sino una invitación. Y a veces la persona del otro lado ha estado esperando a que la dejes entrar.